Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta última parte de nuestra materia relacionada con los derechos político-electorales de los pueblos y las comunidades indígenas. Eh, en esta sesión vamos a hablar propiamente ya de los derechos político-electorales de votar y de ser votado, ¿no? En este contexto de sistemas normativos internos. Bueno, en primer lugar, pues hay que decir que los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas, al igual que los derechos político-electorales de los ciudadanos en general, pues no son absolutos, ¿no? Son derechos que por acuerdos internacionales, acuerdos interamericanos, incluso por la propia Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Electoral, estos derechos político-electorales pueden tener limitaciones. Esto implica que las comunidades indígenas pueden poner ciertas restricciones para el ejercicio del derecho de votar y de ser votado, ¿no? Principalmente. Bueno, por lo que toca al derecho de votar, ¿no? Este derecho de poder ejercer el voto, ¿no? A favor de algún candidato que esté participando en un proceso electoral, pues hay ciertas variables que aplican en el Estado mexicano, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la edad, ¿no? La edad es uno de los requisitos que respecto de la edad constitucional para ejercer los derechos político-electorales, en comparación con los sistemas normativos internos, tiende a tener variaciones hacia una edad menor y en los adultos mayores. Fíjense, en las comunidades indígenas, por su propia naturaleza, por su propio contexto socioeconómico, pues las personas se involucran de una forma muy temprana, a una edad muy temprana, en la vida social de su comunidad, ¿no? Es decir, empiezan a contraer matrimonio, empiezan a trabajar en las tierras ejidales, empiezan a participar en los sistemas de cargos de las comunidades, ¿no? Estamos hablando que en las comunidades indígenas los derechos político-electorales se pueden ejercer a una edad menor a los 18 años, ¿no? 16 años, ¿no? En muy pocos casos, 14 años empiezan a participar en la vida política de su comunidad. Y esto, fíjense, en una resolución de la Corte Interamericana, se estableció que el tener esta dinámica temprana de ir formando a sus cuadros políticos, pues les da un carácter especial a las personas que participan en la vida política de las comunidades indígenas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los atentados, las violaciones a sus derechos humanos, principalmente de las personas políticas en comunidades indígenas, pues pueden tener un daño, ¿no? No solo en lo personal, en la vida de las personas, sino en la organización política de las comunidades indígenas, ¿no? Por ello, generalmente los estados dan una protección, pues digamos, principal, ¿no? A los cuadros políticos que están en las comunidades indígenas. Ahora, también les decía que el rango de edad también tiende a tener diferencias en los adultos mayores, ¿no? Si ustedes ven la Constitución política dice que son derechos políticos de los ciudadanos el poder votar, ¿no? A partir de los 18 años. Y de ahí no nos da una edad máxima para poder ejercer estos derechos, ¿no? Pero fíjense, en el caso de las comunidades indígenas, ellos tienen la particularidad de tener un sistema de cargos escalonado, ¿no? Es decir, un cargo de inicio y un cargo, digámoslo así, último, un cargo de última, de mayor responsabilidad en su comunidad, ¿no? Y este sistema de cargos, justamente la lógica que tiene es que las personas vayan subiendo de responsabilidad con el paso del tiempo, ¿no?
conforme vayan desarrollando bien sus funciones en los primeros cargos, pues la comunidad les otorga la confianza, ¿no? Para ir aumentando su responsabilidad en el sistema de cargos. Bueno, esto, fíjense, pues nos lleva a una lógica de que las comunidades indígenas ven los sistemas de cargos como derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, que las personas tienen la obligación de ir ocupando los sistemas de cargos hasta llegar a el último de los cargos que tenga su sistema, ¿no? Y aquí empiezan los detalles, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando una persona llega a ocupar el último de los cargos, ¿no? Bueno, para las comunidades, en general para las comunidades, ¿no? Puede haber algunas excepciones, pues una vez que se ocupan estos cargos de mayor jerarquía, para ellos existe un cumplimiento, ¿no? De sus obligaciones políticas. Y por lo tanto, puede haber una liberación de obligaciones hacia estas personas, ¿no? Y entonces lo que hace la comunidad para liberar de las obligaciones políticas a estas personas, pues les restringe su derecho de seguir participando en la vida política. Obviamente, pues ha habido algunos casos donde hay personas que dicen, bueno, a pesar de que yo ya cumplí con el sistema de cargos, pues todavía quisiera seguirme involucrando en la vida democrática de mi comunidad, ¿no? Y fíjense, aquí lo que ha dicho el Tribunal Electoral es que efectivamente los derechos político-electorales indígenas, ¿no? No son absolutos, las comunidades pueden poner restricciones o límites al ejercicio de sus derechos, ¿no? ¿No? Pero siempre respetando, digámoslo así, la voluntad de las personas de verse afectados en sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, cuando una persona que ha ocupado el sistema de cargos y todavía quiere seguir participando en la vida democrática de su comunidad, puede solicitar la incorporación nuevamente a los derechos políticos de su comunidad, ¿no? Esto por la cuestión de la edad. Bueno, ahora, refiriéndonos un poco más a otros requisitos que se deben de cumplir, por ejemplo, en los sistemas normativos internos tenemos el requisito de la vecindad, ¿no? El de esta idea que nos lleva a el concepto constitucional de pueblo indígena de mantener una unidad comunitaria, ¿no? Y bueno, igual que nosotros, pues también que tenemos una lógica de vecindad, ¿no? De tener una cercanía con la casilla en la cual vamos a votar, pues también en las comunidades indígenas existe este criterio. Pero fíjense, en las comunidades indígenas, generalmente los que ejercen los derechos político-electorales, pues son las personas que radican en las cabeceras municipales. Digámoslo así, que son los lugares de mayor concentración poblacional, ¿no? Y donde pues, principalmente operan las autoridades comunitarias. Ahora, también les decía que con el paso del tiempo, pues las comunidades empiezan a tener un crecimiento poblacional e incluso, ¿no? También por cuestiones políticas empiezan a tener una separación territorial. Y entonces, por ejemplo, las comunidades indígenas, aparte de las cabeceras municipales, pues generalmente tienen agencias, rancherías, ¿no? Que van variando en el número de población indígena, ¿no? Y que van creando nuevas poblaciones o nuevas unidades poblacionales. Y bueno, el hecho de tener esta separación, pues también va haciendo que las personas se involucren o se vinculen con la mayoría de la población, ¿no? Y esto los vaya desligando también de sus derechos político-electorales en esa población mayoritaria. Entonces, fíjense, hasta hace unos 5 años, ¿no? Era muy común que las personas que vivieran fuera de las cabeceras municipales pues, se encontraban excluidas de las asambleas
que se llevaban a cabo, ¿no? Y por lo tanto, pues no participaban en la votación ni tanto activa como pasiva, ¿no? De su comunidad. Bueno, aquí lo que se ha tratado de cuidar, ¿no? Pues es justamente estas segregaciones o estas poblaciones que se encuentran en las afueras de las cabeceras, ¿no? Pues cada vez más tiendan a involucrarse, ¿no? Que se les permita participar en las asambleas comunitarias de la comunidad, ¿no? Para que puedan ejercer sus derechos político-electorales. Fíjense, hubo un caso en el estado de Chiapas donde, pues por problemas políticos e incluso también de algunos problemas sociales, ¿no? Se expulsó de la comunidad, ¿no? A un número determinado de personas. Estas, pues, no tenían propiamente una pertenencia a ninguna comunidad indígena, estaban aisladas exiliadas de la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, pues no podían participar no podían ejercer sus derechos político-electorales en otras comunidades. Y incluso existía una amenaza por parte de la comunidad de que si regresaban o intentaban regresar a la comunidad, pues serían linchados y serían sujetos de agresiones físicas, ¿no? Bueno, esto pues lo hicieron del conocimiento del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y bueno, pues, a través del instituto se logró hacer un vínculo, ¿no? Del instituto con la comunidad para permitir que ejercieran sus derechos político-electorales, ¿no? Ya no a través de sus sistemas normativos, sino a través del sistema de partidos políticos, ¿no? Y a través de la organización del instituto, ¿no? Para poder, pues digámoslo así, que pudieran participar en los procesos locales. Pero bueno, vea, lo que les quiero mostrar es que a pesar de que puedan estar aislados de una forma voluntaria o obligada por la misma comunidad, ¿no? Pues siempre estas poblaciones que puedan estar, digámoslo así, separadas, ¿no? Pues siguen manteniendo sus derechos político-electorales, ¿no? Y la tendencia es que las cabeceras pues involucren a las rancherías o a las agencias en sus dinámicas democráticas. Bien, ahora, ese es por el tema de la vecindad. El tema de género. El tema de género nos preguntaba nuestro compañero Antonio la sesión pasada, ¿no? Pues qué pasaba con este tema de la paridad en temas de derechos político-electorales de poblaciones indígenas. Miren, efectivamente, en los primeros años de los ejercicios de estos derechos, ¿no? Las mujeres tenían una exclusión, estaban discriminadas en los sistemas normativos internos. Y fíjense, hay algunos catálogos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, ¿no? Donde se hizo un rastreo de los votos, del voto activo de estas, por género, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a, eh, digámoslo así, la participación de hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, los hombres pueden ser votados en 417 municipios, ¿no? Mientras que, por ejemplo, las mujeres eran solo votadas en 276, ¿no? Es decir, un poquito más del 50%. Y bueno, esto empezaba a tener ciertos requisitos si se trataba de síndicos, de regidores, de suplentes, ¿no? Porque estaban restringidos, por ejemplo, a dos municipios, a nueve municipios o a un municipio, ¿no? Para estos cargos. Pero, por ejemplo, fíjense, en el 30% de los municipios, las mujeres no podían ser votadas. Bueno, esto, pues, gracias a este ejercicio del catalogar los sistemas normativos internos, ¿no?
Creo que las autoridades electorales pueden tener un panorama previo y que podemos, en los cuales podemos tener acciones preventivas, ¿no? Para tratar de fomentar que las mujeres indígenas se involucren en los sistemas normativos internos, ¿no? Y aquí fíjense, ustedes me podrían decir, oye, pero es que los derechos políticos son universales, ¿no? Son derechos humanos, no podemos, no pueden estar restringidos, ¿no? Por un sistema normativo interno, ¿no? Pues bueno, aquí justamente ese ha sido el criterio, ¿no? El criterio es que los sistemas normativos internos no pueden vulnerar un derecho humano, ¿no? Y mucho menos un derecho como el de la participación de las mujeres en las cuestiones políticas, ¿no? Pero sí lo que les quiero mencionar es que estos temas justamente son uno de los más complicados de cambiar en los sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense, en las primeras sentencias del Tribunal Electoral, lo que sucedía es que la comunidad te decía, bueno, sí, está bien, ya las vamos a dejar participar en las asambleas comunitarias, ¿no? Y bueno, parecía que ya se había logrado un cambio en esta materia. Pero lo que empezaba a suceder es que, por ejemplo, convocaban a las mujeres, hacían un pase de lista, ¿no? Contabilizaban el número de mujeres que estaban presentes en la asamblea y antes de iniciar digámoslo así, el orden del día o la elección de los cargos que se iban a elegir en la asamblea comunitaria, las mujeres abandonaban las asambleas. Y entonces quienes quedaban a tomar las decisiones, pues eran los hombres, ¿no? Pero bueno, ya existía el respaldo de que habían estado las mujeres en las asambleas comunitarias, ¿no? Era una forma de simular la participación. Bueno, este tema, al igual que a nivel nacional, ¿no? Pues también después tuvo una segunda etapa donde ya se les permitía permanecer en las asambleas comunitarias, ¿no? Pero, por ejemplo, se distinguía entre el derecho de votar y de ser votadas, ¿no? El derecho de votar sí se les daba a las mujeres, pero el derecho de ser votadas estaba restringido, ¿no? Quienes eran postulados, pues eran los hombres de la comunidad. Bueno, ahí también lo identificó el Tribunal Electoral, este fenómeno, y entonces dijimos, el derecho de votar, ¿no? Es un derecho que vincula en el que interactúan de forma no separada del derecho de votar y de ser votados, ¿no? Es decir, van de la mano estos dos derechos. No se puede tener uno y no tener el otro, ¿no? Entonces, lo que se impulsó es que las mujeres pudieran ser postuladas, ¿no? En los sistemas normativos internos. Y aquí empieza una primera conclusión, digamos, de estos derechos, ¿no? Que los derechos de pueblos indígenas de votar y de ser votado, ¿no? No, no deben de afectar el derecho humano, ¿no? De la participación política. Y que tiene que ser forzosamente en los dos sentidos, en el voto activo y en el voto pasivo. Si no se tienen estas dos vertientes, pues de alguna manera está siendo violado el derecho de votar, ¿no? En estas poblaciones. Pero fíjense, después logramos avanzar en este camino, ¿no? De que pudieran ser votadas, que pudieran ser votados las mujeres y los hombres indígenas, ¿no? Y después el problema era al ocupar el cargo. Se entregaban las constancias, ¿no? Y entonces se presentaba la presidenta municipal indígena, ¿no? A ocupar el cargo en una determinada entidad federativa, ¿no? Y se le impedía la entrada, ¿no? O no se le otorgaban, digamos así, todos los elementos necesarios para desarrollar sus funciones. Y ahí, por ejemplo, pues tenemos una experiencia muy importante en el estado de Chiapas, ¿no? Por ejemplo,
en Noxchuc, ¿no? Donde hubo este tema y que fue marcado por un contexto de violencia, ¿no? De un largo periodo en el que en Noxchuc se mantenía la imposibilidad de, pues de elegir, ¿no? A sus representantes. Bueno, entonces, después de este caso, ¿no? Se principalmente resaltó el tema de que las mujeres y en general los derechos político-electorales en pueblos indígenas involucran el derecho de la postulación, ¿no? El derecho de poder tener una candidatura, el derecho de votar a favor o en contra de esta candidatura, y el derecho de ejercer el cargo, ¿no? Para el cual fue electa una determinada persona, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, me estoy refiriendo hasta ahorita a las elecciones por mayoría relativa. Hasta ahí, digámoslo así, el derecho de las mujeres, pues ha estado evolucionando en un sentido progresivo, ¿no? En favor de la inclusión, ¿no? Hoy en día podríamos decir que las comunidades indígenas que mantienen una restricción, pues ya es un número mínimo, ¿no? Todavía puede haber algunos casos en algunas entidades federativas, pero la tendencia y con todos los precedentes que hay en esta materia, pues tienden a, a indicarles que tienen que cambiar su sistema normativo interno, ¿no? Bueno, eso es por lo que toca a mayoría relativa. Ahora, en representación proporcional, ¿no? Aquí vamos a ver que el sistema de partidos políticos, pues prevé la posibilidad de integrar listas de representación proporcional, ¿no? Aquí tomando en cuenta las circunscripciones plurinominales. Acuérdense que tenemos cinco circunscripciones plurinominales, de las cuales elegimos a 200 diputados federales. Y bueno, para ello los partidos políticos tienen que integrar listas de candidatos, ¿no? Y fíjense, aquí lo que tienen que hacer para integrar estas listas, en primer lugar, pues es el criterio de la paridad de género, ¿no? Ya saben, los candidatos alternados, ¿no? Que vayan candidatos propietarios y suplentes del mismo género. Bueno, eso creo que ya está muy, muy naturalizado en la política mexicana, ¿no? Pero bueno, ahora seguimos con el tema de las acciones afirmativas, ¿no? Y aquí principalmente el tema de pueblos indígenas ha sido uno de los pioneros en ir incrementando este número de acciones afirmativas, ¿no? Fíjense, primero se trataba de que los candidatos indígenas por representación proporcional estuvieran en bloques, ¿no? De los primeros 5 candidatos, ¿no? Lo que se buscaba era que realmente tuvieran una verdadera oportunidad para ocupar cargos a través de las listas. Fíjense, pero después el número de acciones afirmativas se ha ido incrementando, ¿no? Y hoy, pues hay que prever espacios para indígenas, para afromexicanos, para personas migrantes, para personas con capacidades diferentes, para personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, digámoslo así, para los jóvenes, ¿no? Y bueno, esto pues nos ha llevado a que los partidos políticos pues tengan un mayor número de acciones afirmativas que prever en sus listas de representación proporcional, ¿no? Esto ha llevado a que en las listas de representación proporcional los pueblos indígenas tengan que estar en un bloque de 10, de cada 10 lugares, ¿no? Entonces, cada 10 números vamos a tener un representante de comunidades indígenas. Pero fíjense, el tema de la representación proporcional, pues se ha complejizado, ¿no? Porque las personas que a veces pertenecen a la comunidad indígena,
¿no? Pues también tiene participación en otras, a través de otras acciones afirmativas, ¿no? Puede ser una persona joven, puede ser mujer, puede ser indígena, puede tener alguna discapacidad, ¿no? Es decir, puede tener más de una adscripción a un grupo vulnerable, ¿no? Y bueno, esto se complejiza un poco más, por ejemplo, cuando los congresos locales pues tienen un número más reducido de espacios, ¿no? Donde los partidos políticos pues tienen que postular representantes de todas estas acciones afirmativas, ¿no? Por ejemplo, me refiero al caso de Colima. Colima ha sido uno de los primeros estados que para dar cabida a todas las acciones afirmativas por representación proporcional, tuvo que tratar de asimilar las acciones afirmativas más parecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para propietarios y suplentes vinculaba a la población indígena con la población afromexicana, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ahí trató de ir jugando con las acciones afirmativas para tratar y poder lograr un congreso incluyente en todas estas acciones afirmativas. Pero el tema es que los derechos humanos, al ser progresivos, ¿no? Pues generalmente tienden a ir aumentando el involucramiento de ciertos grupos que van surgiendo, que van siendo visibilizados, pero no tiende a disminuir el número de poblaciones que se van involucrando en la vida democrática, ¿no? Entonces, eso nos va complejizando cada vez más nuestro tema. Bueno, ahora, ya sabemos el derecho de votar por mayoría relativa y por representación proporcional, ¿no? Ahora, vámonos a los sistemas de cargos, digamos que se eligen por sistemas normativos internos. Bueno, aquí vamos a ver que estos derechos políticos, pues no los organiza una autoridad electoral administrativa, ¿no? Como el INE o los OPLES, sino que es propiamente la comunidad la que va a organizar las elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjense, la forma de votar en las comunidades indígenas es a través de asambleas comunitarias. Y la asamblea comunitaria, fíjense, por un lado, tiene la naturaleza de ser una autoridad tradicional, ¿no? Que ejerce de forma directa el derecho de la libre determinación. Es decir, a través de la asamblea comunitaria se definen las reglas de sus sistemas políticos, sus sistemas electorales, ¿no? Digámoslo así, de las comunidades. Y por otro lado, pues es, digámoslo así, el espacio público en el cual se toman las decisiones, ¿no? En el cual se eligen a los representantes de la comunidad. Bueno, para poder llevar a cabo una asamblea comunitaria, pues también hay ciertos requisitos, ¿no? Primero, que el ejercicio de los derechos político-electorales a través de asambleas comunitarias, ¿no? Pues sea una cuestión, digámoslo así, permitida por la entidad en la que se vayan a desarrollar estos derechos, ¿no? Es decir, que exista la posibilidad de que las comunidades indígenas ejerzan sus derechos político-electorales a través de asambleas comunitarias. Si existe este derecho, ¿no? Generalmente las autoridades administrativas lo que hacen es verificar que efectivamente vayan a elegir a sus autoridades a través de estos sistemas normativos internos. Si no existiera digámoslo así, la previsión de poder ocupar las asambleas comunitarias, las comunidades indígenas pueden solicitar el ejercicio de estos derechos. Y bueno, aquí lo que hace la autoridad administrativa, pues es realizar primero una consulta, ¿no? Para verificar que la mayoría de la población quiere cambiar de sistema normativo interno, verifica
que existan los sistemas normativos internos. Esto es bien importante, ¿no? La verificación de la existencia de los sistemas normativos internos. ¿Y cómo lo hace la autoridad administrativa? Bueno, pues en primer lugar, para ello generalmente se ocupan los peritajes antropológicos. Estos estudios de especialistas en pueblos indígenas que nos dicen o nos pueden dar información respecto de desde cuándo operan sistemas normativos internos en una determinada comunidad, cuáles son los sistemas de cargos que se eligen a través de esos sistemas normativos, cuál es la periodicidad que tienen las elecciones para renovar este sistema de cargos, ¿no? ¿Cuáles son las formas de votación en la comunidad, ¿no? Para elegir a sus autoridades. Y bueno, pues de alguna manera todos estos elementos le permiten tener una idea de lo que se aplicaría en esta comunidad, ¿no? Entonces, una vez que se hace la consulta, que la mayoría de la comunidad manifiesta su voluntad de querer cambiar el sistema normativo, pues la autoridad administrativa puede, digámoslo así, emitir un acuerdo en el que esa comunidad se regirá por la asamblea comunitaria. Y bueno, una vez que está autorizado, ¿no? Generalmente pues ya se emiten las convocatorias, ¿no? Esto también es muy importante, estar al pendiente de las convocatorias que emiten las comunidades indígenas para renovar a sus autoridades, ¿no? ¿Por qué es importante la convocatoria? Bueno, porque ahí generalmente es donde se especifica, ¿no? El lugar, el día, la hora, el espacio donde se va a llevar a cabo la asamblea comunitaria, ¿no? Los cargos que se van a elegir, quiénes pueden participar en la asamblea, ¿no? Aquí es muy importante porque muchas veces hay algunas restricciones, ¿no? Que se esté al corriente en el tequio, que se hayan realizado las aportaciones a la comunidad, no sé, los requisitos de edad, vecindad, estos elementos que podrían tal vez restringir los derechos, ¿no? Bueno, una vez que ya llega el día de la asamblea comunitaria, aquí es bien importante mencionar una cuestión. Eh, para cambiar un sistema normativo interno, ¿no? Nos ha dicho el Tribunal Electoral, incluso se puede hacer el mismo día de la asamblea comunitaria en el que se vayan a renovar o elegir cargos tradicionales o en asamblea comunitaria, ¿no? Esto, fíjense, es algo muy diferente al sistema de partidos políticos, ¿no? Porque el sistema de partidos nos dice que 90 días antes del inicio del proceso electoral se tienen que tener las reglas claras con las cuales se van a regir todos los actores políticos. En el caso de las comunidades indígenas, el mismo día de la asamblea comunitaria puede ser el momento idóneo para modificar un sistema normativo, ¿no? Entonces, digamos, la asamblea comunitaria puede iniciar, por ejemplo, ampliando los derechos políticos de... Perdimos el audio del maestro, ¿verdad? Sí, no se escucha. Sí, permítanme lo localizo, por favor. Gracias. Bueno, Ya se escucha, doctor. sí, ¿qué crees que dice que perdí la conexión? Me voy a... Ya estás nuevamente en línea, Enrique, ya estás. ¿Hola? Ya se salió, permítanme, por favor.
Hola, ya estoy por aquí otra vez. Es que tuve un problema con el internet, pero ya estoy por acá. Bueno, les mencionaba este tema, ¿no? De la posibilidad de modificar los sistemas normativos, incluso el mismo día de la asamblea comunitaria. Este es un criterio que está en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no? Fíjense, ahora, una vez que ya empieza la postulación de los candidatos o de las personas que van a ocupar los cargos en la comunidad, ¿no? Pues empiezan la votación, propiamente el ejercicio del voto activo, ¿no? Y aquí, fíjense, esta es otra diferencia que tienen los sistemas normativos internos en materia política. Porque fíjense, el derecho de votar, ustedes en el sistema de partidos políticos generalmente lo conceptualizamos con la característica de ser un derecho universal, un derecho secreto, ¿no? Esa es la principal característica, la secrecía del voto. Y fíjense, en los sistemas normativos internos existe una lógica distinta para el voto activo, ¿no? Fíjense, en este derecho, la lógica es un voto abierto, un voto transparente, un voto público, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Que el voto activo es un voto visible, ¿no? Es un voto que se realiza de frente a toda la comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas formas de ejercer el derecho de votar. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el uso de pizarrones, ¿no? En las asambleas comunitarias, donde se van realizando marcas en un pizarrón a favor o de uno u otro candidato, o de una planilla o de otro, ¿no? También, por ejemplo, la formación de filas, ¿no? Muchas veces ponen al candidato A o al candidato B, ¿no? Y todas las personas se forman atrás del candidato de su preferencia. O también, por ejemplo, está por la forma de colocación en la plaza. Entonces dicen, a ver, todas las personas que voten a favor del candidato A, del lado derecho, y las personas del candidato B, del lado izquierdo. Es una forma de votación totalmente pública, ¿no? Donde todos pueden saber por quién votaste, ¿no? Y, por ejemplo, esto es, digámoslo así, en las modalidades físicas, ¿no? Visibles, que podemos tener una mayor claridad de cómo están votando las personas. Hay otras formas de votación, por ejemplo, la aclamación, los aplausos, ¿no? En la que, pues, la votación tal vez puede ser un poquito más confusa, ¿no? No sabríamos bien, pues, cuántos aplaudieron a favor de uno, cuántos a favor de otro, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento de mano, pues, ¿quién nos dice que no levantaron las dos manos? En fin, ¿no? Hay una incertidumbre un poquito más amplia. Ahora, ustedes se preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué se realizan estas formas de votación? ¿Cuál es el argumento que permite implementar estas formas de votación en los sistemas normativos internos? Bueno, pues el fundamento es justamente la naturaleza del sistema de cargos, ¿no? Generalmente existe una unanimidad en la población para que las personas vayan continuando, escalando en el sistema de cargos, ¿no? Parece que es una cuestión más que de elección, una cuestión temporal, ¿no? De que las personas vayan ocupando nuevos cargos. Obviamente, pues llega a haber algunas personas que no cumplen con el cargo para el cual fueron electos, ¿no? Y en esos casos puede haber una inconformidad de la comunidad, puede decir, oye, pues esta persona
ya no debe de continuar o no puede tener más responsabilidad porque quedó mal en la comunidad con este cargo, ¿no? Pero generalmente la gran mayoría de los cargos pues tiende a tener un criterio de unanimidad, ¿no? De que vayan subiendo en el sistema de responsabilidades. Y bueno, por eso es que estas formas de votación pues generalmente son muy útiles en los sistemas normativos internos. Ahora, hasta ahí, digámoslo así, pues ya tendríamos previsto, ¿no? Cómo nacen los derechos, cómo los ejercen los pueblos y las comunidades indígenas, tanto al interior como al exterior de las poblaciones, ¿no? Cómo votan las comunidades indígenas, ¿no? Tanto en el sistema de partidos políticos, que es a través de su casilla, a través de su credencial para votar, ¿no? Y en el sistema normativo, pues es a través de la asamblea comunitaria y a través de los mecanismos públicos, ¿no? Que tienen para ejercer sus derechos de votar. Bien, hasta ahí, pues parecería que no habría mayor problema, ¿no? Todo esto si se ejerciera de una forma, pues no controversial, que no existiera ningún litigio, ¿no? Ahora, siempre puede existir la posibilidad de que los derechos político-electorales de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanos puedan ser vulnerados, ¿no? O que alguna persona vea vulnerado su derecho de forma individual respecto de las decisiones que toma la colectividad. Y para ello, ¿no? Debemos de tener presente que existe un sistema de protección, un sistema de garantías que protegen los derechos político-electorales. Fíjense, cuando antes de 2011, ¿no? Que teníamos esta idea de las garantías individuales y en la Constitución política, ¿no? Por ejemplo, los criterios de la Corte pues la Corte tiene el amparo y el amparo protege del artículo 1 al artículo 29, ¿no? Y los derechos de los ciudadanos, ¿no? No son materia del amparo, ¿no? Y entonces nos remitía a las formas electorales de resolver los conflictos, ¿no? Y los conflictos, pues generalmente se resolvían no por órganos jurisdiccionales, sino por órganos del poder legislativo, ¿no? Incluso con la participación en algunos momentos históricos del poder ejecutivo. Pero bueno, a partir de 1996 nace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y se le da como mandato constitucional proteger los derechos político-electorales del ciudadano, ¿no? Esto, pues, obviamente no está haciendo referencia al artículo 2 constitucional, ¿no? Pero bueno, cuando empiezan a llegar asuntos de esta materia, ¿no? Y las personas indígenas, pues decían, y hacían este ejercicio, ¿no? Decir, bueno, pues nosotros estamos ejerciendo derechos políticos desde el artículo 2 constitucional, ¿no? Y por lo tanto, pues solicitamos que el Tribunal Electoral sea quien proteja estos derechos, ¿no? Y bueno, a partir del caso Tlacolulita, en el estado de Oaxaca, el Tribunal Electoral empezó a través de una interpretación, a conocer de los asuntos que tuvieran que ver con los derechos político-electorales, tanto individuales como colectivos, de los pueblos y las comunidades indígenas. Y a partir del caso Tlacolulita, hemos tenido una serie de casos que han ido evolucionando en la protección de estos derechos, ¿no? Hemos tenido el caso Cherán, ¿no? Un caso donde se ha dicho que independientemente de las omisiones legislativas que puedan existir en las entidades federativas, si un derecho está protegido en la Constitución o en los tratados internacionales, pueden ser aplicables a la entidad federativa, ¿no? Otros casos, ¿no? Por ejemplo, más recientes, por ejemplo,
el caso de la candidata Marizuy a través de candidaturas independientes, ¿no? Pues este asunto, por ejemplo, nos ha llevado a que las reglas que se diseñan desde los sistemas de partidos políticos, cuando se aplican a los sistemas normativos internos, pueden generar, digámoslo así, algunas circunstancias de desigualdad o de discriminación. Y en esos casos, ¿no?, las autoridades administrativas o jurisdiccionales pueden valorar la inaplicación de ciertas reglas, ¿no?, a efecto de que los pueblos indígenas puedan realmente involucrarse en la vida democrática, ¿no? Esto, por ejemplo, si el recabar apoyo ciudadano a través de una aplicación móvil que requiere el uso de Internet va a ser un elemento que pueda dejar fuera a una candidatura independiente, porque en las poblaciones indígenas no hay telefonía o no hay Internet, ¿no? Pues esa normativa se puede inaplicar y permitir al candidato independiente que recabe apoyo ciudadano de una forma tradicional, ¿no? De listas registrando el número de credencial y recabando la firma autógrafa. Por ejemplo, la constitución de partidos políticos indígenas. Bueno, ahora en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el caso de una solicitud de registro de partido político indígena. Vino la pandemia, no se pudieron hacer las asambleas estatales, ¿no? Para demostrar el apoyo ciudadano. Y lo que decía digámoslo así, la mayoría de partidos que querían constituirse, decir, bueno, pues lo hacemos a través de aplicaciones móviles, ¿no? A través de Google, a través de Zoom, y vamos dando el reporte de las asambleas que se vayan realizando, ¿no? Y así lograron algunos obtener su registro. En el caso de los partidos, del partido político indigenista, lo que dijo el Tribunal Electoral es que el uso de estas herramientas tecnológicas no forman parte de sus sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, no suplen o no es un mecanismo idóneo para suplir a las asambleas comunitarias. Por lo tanto, le dijo el tribunal al instituto, espérate a que existan las condiciones sanitarias para que ellos puedan llevar a cabo sus asambleas comunitarias, ¿no? Pero obviamente también conociendo que los procesos electorales tienen tiempos establecidos y que tienen etapas que se van concluyendo de una forma pues precisa, ¿no? También le dijeron a la comunidad, bueno, tú no vas a tener una negativa de registro, pero en los hechos no vas a poder participar en el proceso electoral, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera no vieron garantizar sus derechos, pero siguió latente la respuesta hasta que pudieran realizar sus asambleas comunitarias. Ahora, los temas no están agotados, ¿no? Los temas de sistemas normativos no es algo que ya no vaya a requerir una siguiente reforma constitucional o una adecuación en las leyes secundarias, ¿no? Tampoco es que el tribunal haya fijado todos los criterios posibles para atender al 100% a las comunidades indígenas, ¿no? Sino que la propia dinámica, esta idea, si rompemos con esta idea de que los pueblos indígenas son una especie digámoslo así, de una población no cambiante, ¿no? Si nos quitamos de la idea esa teoría, ¿no? Pues lo que vamos a tener claro es que los pueblos indígenas van a seguir evolucionando, van a seguir mejorando sus sistemas normativos internos y de alguna forma van a poder, digámoslo así, tener una vía propia, ¿no? Para acceder a los cargos de elección popular. Pero bueno, esto tendrá que llegar con el tiempo y será un trabajo que se defina desde las comunidades y con diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Para definir un posible cambio de reglas en estos sistemas normativos internos. Pero bueno, mientras tenemos esos cambios, ¿no? Tenemos la certeza de que tenemos un tribunal electoral
tanto a nivel local, a nivel regional, en las salas regionales del Tribunal Electoral y en la sala superior como última instancia para proteger los derechos político-electorales, ¿no? Este sistema de protección también está evolucionando. También estamos viendo, por ejemplo, en Chiapas y en Oaxaca, la creación de sistemas alternativos de solución de conflictos en pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Principalmente a través de la mediación, que son figuras que buscan que sean las partes las que resuelvan el conflicto, ¿no? Y teniendo como observadores y como, digamos así, como posibles interventores en la propuesta de soluciones a representantes de las propias comunidades indígenas, ¿no? Es decir, esto es una vía para aquellas entidades que empiezan a tener cargas de trabajo que van pues volviendo más pesado el sistema jurisdiccional en estas materias, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Ya nada más finalmente concluiría diciendo que desde el lado institucional también se ofrece una nueva figura que es la Defensoría Pública Electoral, ¿no? Que busca asesorar y acompañar en todo el proceso judicial a los pueblos y a las comunidades indígenas para defender sus derechos político-electorales, ¿no? Es decir, ya tal vez no es necesario que conozcan la ley electoral, ¿no? No es necesario que conozcan la ley procesal electoral, sino que simplemente deseen impugnar sus derechos político-electorales, ¿no? Para garantizar un mejor derecho, garantizar sus intereses, ¿no? Y tendrán el asesoramiento desde la Defensoría Pública Electoral, ¿no? Y bueno, compañeros, pues como les había comentado, el día de hoy vamos a terminar un poquito antes, ¿no? Creo que hemos visto la totalidad de las figuras que prevé nuestro programa, ¿no? Y pues principalmente espero que este módulo haya despertado en ustedes un interés en estos derechos político-electorales que se vuelven un tema transversal al derecho electoral, ¿no? Justamente hoy nos podemos dar cuenta que en la discusión pública las acciones afirmativas, por ejemplo, es algo que está tocando al INE, al Congreso, al Tribunal Electoral, a los partidos políticos, ¿no? Incluso a las comunidades indígenas, están vinculando, por ejemplo, a otras autoridades para seguir protegiendo los derechos político-electorales. Tenemos al INEGI, tenemos a la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, para, en caso de que se vaya a hacer materiales electorales en lenguas indígenas, podemos apoyarnos de esta secretaría. Y bueno, en fin, este tema va a seguir avanzando, ¿no? Hay mucho que analizar, mucho que pensar desde nuestras instituciones tal como están ahora, en beneficio de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, pues por el día de hoy sería todo. Les agradezco mucho su tiempo, ¿no? El mantener un interés en las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Sí, Yael, dime. Doctor, buen día a todos. Únicamente para comentar lo de ayer, nos había pedido que le escribiéramos nuestro correo para que nos enviara unos criterios, unas jurisprudencias y resoluciones en materia de grupos indígenas. ¿Se lo escribimos ahorita en el chat del correo? Miren, estoy teniendo un problemita ahorita con mi computadora porque no tiene internet, entonces no puedo copiarlos, pero vamos a hacerlo al revés. Les voy a dejar el mío y y entonces si me pudieran mandar un correíto y yo ya les respondo por esa vía. ¿Qué les parece? Miren, mi correo es enrique.garcías con una S, garcías@te.gov.mx. De acuerdo, doctora, así lo hacemos. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias.
en un ratito yo les mando la información que habíamos comentado. Les agradezco mucho su participación en estas 2 sesiones y yo quedo a sus órdenes. Muy buen día. Gracias, buen día. Bye, gracias. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego, Gracias, Jonathan. doctor. Buen Muchas día. gracias, buen día. Norma. Hasta luego, buen día.